AudioJungle. La juventud se activa. Conoce a quienes quieren representarte en el Consejo Municipal de Juventudes. Esto es Café o Miedo. Juventud con voz y sin miedo. Trujillo, candidata al Consejo Municipal de Juventud del municipio de Funza, Cundinamarca. Isabela Trujillo es candidata al Consejo Municipal de Juventud, pero justamente por una lista independiente, por firmas llamadas Ciudadanos, para hablar sobre este tema tan, pero tan importante. Isabela, bienvenida a hablar aquí en este podcast con los candidatos al Consejo de Juventud. Bienvenida. Bueno, muchísimas gracias. Pues para mí obviamente es un privilegio estar aquí con todos ustedes, con todos los oyentes, con todos los que nos están viendo y sobre todo pues por cada una de las invitaciones que obviamente nos proponen y pues por abrirnos este espacio que obviamente es muy importante que nosotros obviamente en la candidatura tengamos como este tipo de espacios para que nos conozcan, para que sepan de nuestra labor y bueno, todo el tema que manejamos en este proceso de candidatura. Bueno, tienes 15 años, ¿por qué tan joven? Y hacer política y meterse en este cuento de ser candidato a los 15 años, porque uno a los 15 años como que no, muy pocos jóvenes tienen aspiraciones así. ¿Por qué te motivó? Porque teniendo 15 años le metes la ficha a ser candidata al Consejo Municipal de Juventud? Bueno, principalmente siento que siempre me he caracterizado por ser una persona líder, sí, o sea, siempre me ha gustado como estar implicada en todo el tema de lo que es la participación activa, sobre todo en lo que es todo el gobierno, digamos, en mi colegio, el gobierno escolar, siempre me he caracterizado por ser alguien como que me gusta, no sé, proponer ideas, motivar a las personas, impulsarlas, ¿no? Entonces siempre he estado como de líder de aula, como coordinando todo este tipo de actividades y pues ya que, digamos, se me apareció obviamente la oportunidad de ingresar al Consejo de Juventud, considero que es como que un paso muy grande, ¿no? Adicionalmente a eso, porque como tú lo mencionabas, hoy en día se ve que hay muy pocos jóvenes que, digamos, tienen aspiraciones o quieren comenzar a hacer sus cosas desde ya, ¿no? Por ende, digamos, siempre he querido como saltarme esa barrera, decir como soy joven, tengo 15 años y por ende, no sé, solo quiero pasarme la vida, no sé, disfrutando, experimentando o ese tipo de cosas. Por el contrario, siempre he sido una persona muy visionaria y siempre he dicho como que me gustaría poder llegar a ser alguien más a mi corta edad, ¿sí? O sea, no necesariamente a los 15 años, porque obviamente es un proceso, es de muchos trabajos, es de mucha dedicación, de disciplina, pero considero que es muy importante que, digamos, no solo yo como testimonio, que digamos en este espacio lo comento, sino también para los jóvenes que nos están oyendo, considero que es muy importante que nosotros podamos comenzar a tener como esas visiones, ¿no? Esos planes a futuro, esas proyecciones, y digamos, siempre que, digamos, se les aparezca una oportunidad, o sea, tomarla. En mi caso fue así, sí me apareció la oportunidad y considero que es un espacio muy lindo en el que, digamos, hoy en día también tengo claro como la carrera que quiero estudiar en unos años, que va muy encaminada hacia la política, entonces digo como si en unos años ya puedo, digamos, lograr no solo estar en el Consejo de Juventud, sino que ya en un Consejo Municipal como estipulado, pues considero que va a ser un gran paso. Ahora es justamente un tema muy importante, ¿no? La juventud como trato de edad es muy apolítica, y se puede llamar. Es apolítica en estos casos, y que crees que esta juventud, porque es así, crees que realmente esta juventud es apolítica porque le mama la corrupción del país, o porque crees que la juventud es apolítica, por ejemplo, en Funza. No, yo considero que por el contrario, los jóvenes hoy en día como que tienden a estar un poquito más metidos en el cuento de la política, les gusta estar como bastante informados y ustedes ven y los jóvenes llegan y critican y opinan Más y incidencia. comentan, sí, claro, pero yo siento que los jóvenes de cierta manera muchas veces están acostumbrados a que, lo digo también no porque soy joven y también porque pues uno vive y convive en un entorno todos los días, de que obviamente les gusta que, no sé, uno diga algo y que ya se cambie, ¿me entiendes? O sea, son de como mucha eficaz, por decir así, es como todo les quiere llegar y todo quiere uno que sea como bastante rápido. Y pues quizás uno como joven no tiende a tener como tanta paciencia, por decirlo así, a en serio comenzar a generar un cambio. Y siento que uno de los principales problemas ni siquiera es que los jóvenes sean apolíticos, sino que por el contrario no se motivan, quizás muchas veces por pena o porque no se saben expresar en un público, por miedo, bueno, entre otras cosas, no tienden a participar como en este tipo
de espacios que, digamos, nos ofrece obviamente también la política de forma directa. Entonces considero que es más que todo muchas veces por miedo o incluso por falta de información. Digamos, en FUNSA no se conoce tanto como lo que es el Consejo de Juventud hasta hoy en día, que digamos comienza a ser un auge y comienza como a conocerse más, y digamos que muchos de los jóvenes no sabían que esto ya es un proceso que lleva bastantes años. Entonces Sí. considero que sí es más que todo como por falta de conocimiento, de información muchas veces. Bueno, y esa fue la información y tú eres joven, ¿estudias todavía en el colegio o ya pasaste a la universidad? No, todavía estoy en el colegio, curso el grado 10º. Bueno, en el colegio obviamente bueno, hay dificultades, uno como estudiante. ¿Qué dificultades hay cuando hablamos en entornos educativos en FUNSA? ¿Qué problemáticas tú ves que hay en el entorno educativo en FUNSA, Cundinamarca? Bueno, considero que una de las principales problemáticas es que muchas veces nosotros estamos acostumbrados como a seguir el mismo plan de trabajo, como el mismo plan de educación, por decirlo así. Hoy en día muchas veces no enseñan lo que nosotros realmente necesitamos. Como lo mencionaba anteriormente, considero que una de las principales cosas que se deben comenzar como a imponer o que deben comenzar como a educar, por decirlo así, es el tema de, no sé, cómo expresarse ante un público. Entonces considero que una de las principales problemáticas en la educación sería este tipo de cosas, ¿no? Como digamos la falta como de, no sé, conocimiento, explotación en habilidades que en un futuro realmente son necesarias. Y adicionalmente a eso obviamente no faltan en distintas pues instituciones, todo el tema de lo que es las problemáticas de convivencia, muchas veces de bullying, bueno, todo este tema que obviamente ha bajado mucho el auge porque pues cabe recalcar que eso antes era un tema como un poquito más pesado, pero siento que hoy en día pues la gente como que ha evolucionado un poquito más a nivel personal y a nivel también quizás como de madurez, por decirlo así, que eso nos ha ayudado bastante, pero considero que una de las principales problemáticas que en mi concepto o a mi opinión es esa la que mencionaba anteriormente. Bueno, y otro punto que es muy importante para la juventud, FUNSA, la cultura, el deporte, la disidencia, la juventud, la cultura. ¿Crees que FUNSA necesita más cultura o deporte o crees que la juventud no tiene mucho trabajo ahí que digamos en FUNSA, en cultura, deporte? ¿Crees que se ha trabajado bien en cuanto a esos temas que son pilares cuando se habla de juventud? No, claro que sí. Por el contrario, considero que somos como un municipio que abunda en este tipo de cosas, ¿no? Se ve, digamos, como la actividad de los jóvenes en todo el tema del deporte, que digamos también les ofrecen muchos espacios. Digamos, hace poquito abrimos también un estadio, lo que es todo el tema de un parque, eso lo que es para tenis de campo. Entonces considero que el municipio nos ha brindado las suficientes herramientas para que pues los jóvenes puedan como explotar estas habilidades de deporte. Y por el ámbito de la cultura, considero que también hay muchos jóvenes artistas o bastante talentosos que el municipio apoya bastante en lo que es el Centro Cultural Bacatá, en todo el tema de lo que es, no sé, lo que es la danza en distintos géneros y adicionalmente a eso muchas veces lo que es la actuación y sobre todo todo el tema de la música e incluso también en todo el tema de las comunicaciones, de lo que es estar involucrado, no sé, en una radio, en expresarse en público, bueno, entre otras cosas. Entonces considero que es un municipio que abunda este tipo de cosas, pero que obviamente uno siendo partícipe, por decirlo así, del Consejo de Jóvenes, uno puede como explotar o apoyar de una manera más directa a aquellos jóvenes que muchas veces, no sé, no cuentan con las ayudas, por decirlo así, o que incluso, no sé, se quieren meter, pero no tienen, no sé, el tiempo, o quizás viven muy lejos, bueno, entre otras cosas. Entonces considero que uno como joven y estando como implicado en todo este tema del Consejo de Juventud puede como explotar mucho más este tipo de cosas en el municipio. ¿Cómo se habla de un trabajo en equipo cuando es un país dividido? ¿Cómo tú ves y cómo tú hablas? Y sí, es buenísimo trabajar en equipo, pero es un país complicado que está totalmente dividido y polarizado. Entonces, frente a eso, ¿qué crees que la juventud podría hacer ahí, en un país donde está polarizado todo, dividido y se quiere, y veo que tú quieres trabajar en equipo? ¿Cómo se traduce eso en un país como Colombia?
Bueno, considero que una de las cosas más importantes que nosotros también como jóvenes debemos comenzar a tener para realizar ese tipo de cambio es la empatía, ¿no? Comenzar, digamos, también a aceptar las diferencias del otro y que así no sea lo mismo que yo opine, no significa que está mal, sino que Total. por el contrario, yo puedo como obtener o guardar, por decirlo así, algo bueno de esa persona que quizás a mí me sirva o no sirva para un bien común. Entonces considero que una de las cosas más importantes para trabajar en equipo, uno sería la empatía. Dos, sería también el uso de que cada idea que tenga cada, no sé, persona en un grupo se pueda como obtener la mejor para juntarlas, así como que poder presentarlo mejor en sea lo que es lo que estemos haciendo. Y por último, considero que obviamente todo el tema de lo que es respetar la decisión y la opinión de cada uno, pues de las personas pertenecientes. Entonces considero que eso es lo más importante. Bueno, ya para ir finalizando, ¿crees que la juventud en Funza puede hacer cambios, se puede decir, deportivos, culturales? ¿Tú como candidata al Consejo de Juventud que le propone a una juventud que está con muchas problemáticas, pero principalmente que hay cosas que mejorar? No todo es perfecto. Entonces, para finalizar, ¿qué mensaje le hace a esa juventud que quiere cambiar algo, pero no puede cambiarlo o no sabe cambiarlo? Y tú como tan joven, teniendo 15 años, te lanzas y lo haces. Entonces, ¿qué mensaje le das a esos jóvenes que dicen, no, es que yo no puedo, como uno como joven, cómo cambia esto? Si ya estamos en la inmunda. Bueno, yo creo que una de las cosas más importantes que nosotros como jóvenes debemos comenzar a tener, uno es que nos mentalicemos, no sé, o sea, comencemos a proyectar ciertas metas, ciertos sueños, ciertos proyectos y así como de cierta manera al menos nosotros saber a qué queremos lograr. Ok. Adicionalmente a eso, considero que es muy importante que nosotros tengamos como autoconocimiento. Considero que si nosotros nos conocemos a nosotros mismos, podemos saber cómo llegar a alcanzar esa meta, cómo poder llegar a alcanzar, no sé, a esa proyección o a ese sueño que nosotros nos planteamos. Y yo creo que una de las cosas más importantes, puede sonar muy cliché, es sobre todo la disciplina, ¿no? Que sin disciplina no hay absolutamente nada y adicionalmente a eso, que debemos dejar un poquito el tema de todo lo que es la procrastinación, que es todo el tema de que nosotros siempre preferimos como jóvenes, ay, no, es que yo prefiero, no sé, irme a esta fiesta que irme, no sé, a este taller de liderazgo. Prefiero experimentar esto que en vez de arriesgarme a hacer algo que yo realmente quiero. Entonces considero que uno es dejar como la procrastinación, seguir siendo disciplinados, perseverantes y una de las cosas más importantes es como comenzar a ver nuestras distintas prioridades de lo que realmente nosotros queremos, tanto para nuestra vida como para nuestro futuro y pues adicionalmente a eso comenzar a proyectarnos y tener como una visión más amplia, ¿no? Y nosotros digamos como, no sé, candidatos muchas veces al Consejo de Juventud e incluso pues de parte del municipio como poder brindar también ese tipo de herramientas, ¿no? Yo siento que desde el colegio, desde casa se puede comenzar a enseñar todo este tipo de cosas. Un mensaje para la juventud que no sabe, como justamente tú decías, hacer un proyecto de vida. Ese es un proyecto de vida. ¿Cómo que mensaje le hace a esa juventud de Funza que quiere hacer proyecto de vida y no puede o no sabe hacerlo? Bueno, considero que el no poder siempre va a ser como un limitante para nosotros, ¿no? Soy muy partidaria de que realmente el que quiere puede, ¿no? O sea, si uno de cierta manera se propone algo, siempre va a hacer como lo imposible o va a luchar como hasta conseguirlo, ¿no? A las personas que quizás muchas veces no saben cómo comenzar a hacerlo, como lo mencionaba anteriormente, creo que una de las principales cosas es que nosotros comenzamos a conocernos, ¿no? Tener espacios también para nosotros, o sea, al menos saber quién soy, qué quiero para mi vida, qué me gusta, cuáles son mis jóvenes. Considero que esa es una de las cosas más importantes que nos va a regir en un futuro para nuestro camino, porque si tú realmente sabes quién eres, sabes para qué sirves, sabes qué te gusta, sabes en qué te quieres desenvolver. Entonces, ese mensaje también, pues, para la juventud, para que comience a tener como ese proyecto de vida, por decirlo así, una de las principales cosas es obviamente que tengan ese autoconocimiento, en segunda instancia, que también comiencen a priorizar las cosas, no solo digamos como en vivir solo el día a día y esperar a ver qué pasa mañana, sino que sobre todo al menos tener un plan, así sea mínimo de, no sé, esta semana quiero hacer algo diferente en mi vida en vez de solo salir, convivir con mis amigos. Se tiene en cuenta que obviamente son muy importantes estos espacios de esparcimiento y más uno como joven, que obviamente pues es inevitable no hacerlo,
pero siento que una de las cosas más importantes que todos nos debemos llevar es que no solo vivamos el momento si no nos proyectamos. Entonces, soy muy partícipe y me gusta mucho la idea de poder decir como disfruto mi día a día, pero también soy una persona proyectada. Entonces considero que ese es el mensaje que les quiero brindar y que salgan también de esos esquemas de quizás conformismo, muchas veces mediocridad o muchas veces de no saber ni siquiera quién soy ni para dónde voy. Listo, mil gracias. Hasta ahora, mil gracias para que nos sigan en redes sociales. Cómo pueden conseguirlos. También pueden ver todo el proceso que hace Votar Ciudadanos. Ok, bueno, nos pueden seguir obviamente en todas nuestras redes sociales que aparecemos como Ciudadanos. Estamos muy activos en todo el tema de lo que es Instagram, Facebook y TikTok. Los invitamos obviamente a que nos apoyen, a que nos conozcan y a que obviamente pues estén muy pendientes en todas las actividades que nosotros como jóvenes les queremos brindar pues tanto a nuestro municipio como a los jóvenes que pertenecen a nuestro municipio para comenzar a generar ese cambio positivo y que saquemos, digamos, o soltemos aquellas barreras que muchas veces nos imponemos, que como lo mencionaba antes, de quizás muchas veces conformismo o mediocridad. Listo, mil gracias. Otro capítulo de Café o Miedo, segunda temporada aquí, con candidatos al Consejo Municipal de Funza, Madrid y Mosquera, esta vez en el municipio de Funza, Cundinamarca. Esto fue Café o Miedo, el espacio donde la juventud se informa, se expresa y se prepara para decidir. Nos encontramos en el próximo episodio, porque el 19 de octubre tú votas, tú eliges, tú decides, y esta vez sin miedo.